Bienvenidos a esta entrevista educativa. Hoy hablaremos sobre dos documentos fundamentales de la historia del constitucionalismo hispanoamericano, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de Apatzingán de 1814. Ambas marcaron el inicio del pensamiento liberal y la búsqueda de justicia, libertad y soberanía en los pueblos de habla hispana. Para conocer más sobre este contexto, sus características y su legado, nos acompaña un experto en la historia del derecho mexicano. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y compartir información sobre estos textos que dieron origen a las primeras ideas del constitucionalismo mexicano y en el mundo hispano. Para comenzar, ¿qué fue exactamente la Constitución de Cádiz de 1812? La Constitución de Cádiz fue una carta magna promulgada por las Cortes españolas en plena guerra contra Napoleón. Representó un cambio histórico al limitar el poder del rey y establecer la soberanía nacional, reconociendo por primera vez los derechos ciudadanos. ¿En qué contexto histórico surgió esta Constitución? Surgió durante la ocupación napoleónica de España en 1808 y 1814. Ante la ausencia del rey Fernando VII, las Cortes se reunieron en Cádiz, una ciudad que resistía a la invasión francesa, y decidieron crear una constitución que defendiera los valores de libertad y nación. ¿En qué fecha se promulgó? Fue promulgada el 19 de marzo de 1812, el día de San José. Por eso popularmente se le conoce como la Pepa. ¿Cuál dirías que fue su principal característica? Su principal aporte fue establecer la soberanía nacional. El poder ya no provenía del rey, sino del pueblo representado en las Cortes. También organizó el Estado en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué forma de gobierno establecía? Una monarquía constitucional, donde el rey debía obedecer las leyes y compartir el poder con las Cortes. Fue un paso muy importante para dejar atrás el absolutismo. ¿Reconocía algunos derechos? Sí, reconocía varios derechos fundamentales: igualdad ante la ley, libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio, derecho a la propiedad y a la protección frente a detenciones arbitrarias. ¿Qué papel ocupa la religión en esta Constitución? Aunque era liberal, mantuvo al catolicismo como una religión oficial y única, sin permitir otras creencias. Refleja que, a pesar de las ideas modernas, el peso religioso seguía siendo muy fuerte. ¿Qué influencia tuvo en América? Tuvo una influencia enorme. En América inspiró los primeros movimientos independentistas y los principios del constitucionalismo liberal, sirviendo de modelo para constituciones como la de Apatzingán. Pasemos ahora a México. ¿Qué fue la Constitución de Apatzingán de 1814? Fue el primer texto constitucional mexicano, promulgado por el Congreso de Anáhuac el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán. Reflejaba las ideas de independencia y justicia social de José María Morelos y Pavón. ¿En qué documento se basó Morelos para crearla? En su obra Sentimientos de la Nación, presentada en 1813. En ese texto Morelos planteó los principios de la soberanía popular, igualdad ante la ley y división de poderes. ¿Qué tipo de gobierno proponía esta Constitución? Una república representativa, popular y democrática, totalmente distinta a la monarquía. Buscaba la independencia total de España y la participación del pueblo en el gobierno. ¿Cómo estaba estructurada la división de poderes? Establecía tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo ejercía por un supremo gobierno, integrado por tres personas elegidas por el Congreso. ¿Reconocía derechos de los ciudadanos? Sí, reconocía derechos de libertad, igualdad, seguridad, propiedad y soberanía del pueblo. Además, señalaba que el objetivo del gobierno debía ser la felicidad de los ciudadanos. ¿Y la religión se mantuvo igual que en Cádiz?
Sí, también se declaró al catolicismo como religión oficial, aunque en este caso se justificaba como símbolo de unidad nacional durante la Guerra de Independencia. ¿Qué influencias filosóficas tuvo la Constitución de Apatzingán? Fue influenciada por las ideas del iluminismo europeo, especialmente Rousseau y Montesquieu, por los principios del liberalismo político adaptados al contexto mexicano y a la lucha independentista. ¿Cuál fue su principal importancia histórica? Fue el inicio del constitucionalismo mexicano, que estableció una forma de gobierno independiente y republicana, basada en los derechos del pueblo. ¿Qué semejanzas comparten Cádiz y Apatzingán? Ambas reconocen la soberanía nacional, la división de poderes y la religión católica. Además, las dos fueron frutos de contexto de lucha por la libertad. ¿Y cuáles serían las principales diferencias? La de Cádiz buscaba reformar la monarquía española, mientras que la de Apatzingán rompía con ella para fundar una república independiente. Cádiz fue moderada, Apatzingán revolucionaria. ¿Por qué no se aplicó realmente la Constitución de Apatzingán? Fue promulgada en plena guerra de independencia y el territorio estaba controlado por las tropas realistas. Fue una idea jurídica más que una práctica efectiva. Finalmente, ¿cuál es el legado de ambas constituciones? Ambas marcaron el camino al derecho constitucional mexicano. Cádiz introdujo la idea de la soberanía y los derechos ciudadanos. Apatzingán consolidó el ideal republicano y democrático y luego influiría en la Constitución de 1824. Con esta revisión histórica comprendemos tanto que la Constitución de Cádiz como la de Apatzingán fueron documentos esenciales en la evolución del pensamiento jurídico y político de México. Exactamente, Cádiz aportó las bases del liberalismo español y Apatzingán adoptó esas ideas a la independencia americana. Son las raíces de nuestro actual constitucionalismo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta entrevista ayude a valorar la importancia de estos documentos en la historia de México y su camino hacia la soberanía y a la justicia.